desde un caluroso San Miguel de Tucumán. Les damos la bienvenida a Tres Sin Límite. Esperamos que nos vayamos sumando, ¿sí? Esperamos que desde el lugar del mundo en el que estés nos acompañes para poder hoy hablar acerca de palabras de mujer, ¿sí? Saludamos a Jonathan, a Milena, a Silvia, a Roxana Citijarf, saludamos a Milena, a Jessie y a diferentes personas que se van sumando para acompañarnos hoy en este martes 24 de noviembre. Hola, querida Roxana, qué placer conectarte, qué placer sentir que a través de la virtualidad nos encontramos y nos abrazamos. Hoy es un día muy especial. No sé si es previo a este 25 de noviembre que es tan cercano o porque las redes nos dan esta posibilidad de estar en contacto, de encontrarnos, de pensar temas posibles. Es por ello que, y como nos vamos conectando, nos vamos sumando, comienzo a agradecer. De entrada, muchísimas gracias Tres Sin Límites por esta posibilidad, desde esta provincia del norte de la República Argentina, en un calurosísimo día, podamos decir desde San Miguel de Tucumán, aquí estamos y vamos a compartir con ustedes. Muchísimas gracias Roxana Citijar por la invitación, un beso enorme Mirta Gómez Villalba y también Milena Viñas, Tres Sin Límites. Cuando me invitaron a este espacio y de pronto surgió la posibilidad de poder compartir con ustedes acerca de algo que podemos caracterizar como la segunda pandemia, que tiene que ver con la violencia de género, se me ocurrieron muchos atravesamientos o muchas ideas posibles. Pero hubo algo que se impuso y dije, palabras de mujer. Palabras de mujer que obviamente no son propias, que resuenan a través mío y que quizás pueda compartir con muchas de ustedes. Entonces la propuesta es tomar esta pandemia como algo dramático que afectó a la humanidad en conjunto. Pero nosotros, nosotras, las vamos a tomar como oportunidad de aprendizaje. Entonces los invito a palabras de mujer, la pandemia como oportunidad de aprendizaje. Y como es un día especial, propongo una serie de regalitos virtuales. Por ello les propongo cerrar los ojos y volver a recordar o hacer pasar por el corazón, como decía Galeano, un cuadro, La venadita herida de Frida Kahlo. Cuadro majestuoso, hermoso, en donde en el espesor de un bosque se vislumbra una venadita. Una venadita que pareciera estar cruelmente herida, pero se mantiene erguida, se mantiene firme, con la mirada fija hacia algún camino posible. Está muy herida, pero no podemos pensar o no podemos creer que en este cuadro de Frida Kahlo la venadita no va a sobrevivir. Al contrario, de eso no hay duda. Pero lo que quizás sí nos genera una incógnita es ¿y hacia dónde se va? ¿Vuelve hacia atrás, hacia lo conocido, hacia la inmensidad del bosque? ¿Sigue un camino hacia adelante y se aventura a lo no explorado? ¿O toma caminos laterales? Quiero que a partir de esta venadita herida pensemos nuestro recorrido hoy. Y como dijimos es una tarde de regalitos virtuales, también les pido que tomemos un mito. Mito muy conocido, mito muy trabajado quizás en nuestras trayectorias escolares secundarias, pero es un mito siempre vigente. Les propongo que recordemos el mito de la caja de Pandora. ¿Se acuerdan el mito de la caja de Pandora que aparece como un curioso regalo de los dioses? ¿Recuerdan que contaba la leyenda que Prometeo usa nada más y nada menos que robar el fuego de los dioses y se lo regala a los hombres? Zeus, para castigarlo, le regala al hermano de Prometeo, que es Epimeteo, nada más y nada menos que una compañera. Aparece en escena Pandora. Pandora, obviamente, fue dotada con todos los encantos que nos podamos imaginar. Afrodita le dio la belleza, Hermes le da la elocuencia
Atenea la sabiduría y Apolo la música. Ante tal tipo de compañera, Epimeteo sucumbió. Y también Pandora trae desde Zeus una caja cerrada y el mandato que no debía ser abierta. Obviamente Epimeteo, deslumbrado ante la gracia y la belleza de Pandora, ignora esa promesa que alguna vez le había hecho a su hermano Prometeo de no aceptar regalo de los dioses, porque estaba claro que la mayoría de las veces los dioses no solo eran astutos, sino también traicioneros. Pero Epimeteo, totalmente deslumbrado, toma a Pandora como compañera y acepta al mismo tiempo la caja, sin saber bien qué era, y la coloca en un lugar seguro. Y hasta aquí la historia de Pandora y Epimeteo. Podría haber sido hasta una historia de amor, pero ¿qué sucede? La curiosidad aparece en escena y esa curiosidad puede con Pandora, y un día que Epimeteo dormía, roba la llave del lugar donde se escondía la caja y la abre para espiar su contenido. Obviamente, al levantar la tapa de la caja, grande es su desilusión al encontrarla vacía, pero no estaba tan vacía, puesto que en un momento escapó de la caja todas las desgracias y males que podían afectar al hombre, desgracias y males que se extienden por el mundo, las enfermedades, los sufrimientos, las guerras, el hambre, la envidia, la avaricia, la ira. Pero antes de que con todo escape, Pandora logra vislumbrar en el fondo de la caja algo que no había escapado, y corriendo la cierra. ¿Y qué pudo conservar en el fondo de la caja? Lo que Pandora conserva en el fondo de la caja, nos cuentan el mito, fue nada más y nada menos que la esperanza. Esperanza que no consigue escapar. De esa manera se sella el destino de todos los hombres, pues a partir de ese momento los hombres padecieron toda la suerte de males, pero incluso en el medio de los más terribles de ellos, los hombres siguen conservando la esperanza. Este mito me pareció hermoso, me pareció muy propicio como para poder pensar nuestras cajas, para poder pensar los mandatos que traemos al llegar al mundo y poder pensar qué tenemos, qué alojamos en esas cajas en función de si nacimos y nos hicimos, porque ya vamos a profundizar esto, hombres, mujeres u otros. Entonces la pregunta en estas palabras de mujer es poder preguntarnos cómo nos hemos construido las mujeres. Recordemos que mujeres no nos hacemos, mujeres no nacemos, mujeres nos hacemos, repetía Simone de Beauvoir. Y es así como en este posicionamiento que asumimos y que forma parte de nuestro ser, encontramos una serie de entrecruzamientos que nos dan identidad. Uno de esos entrecruzamientos que quizás sobresale por encima de los otros es pensar que desde lo cultural y lo social existe como una desvalorización asociado al sexo mujer y al género femenino. Esa palabra desvalorización la utilizo como para pensar cómo se legitima a través de normas y de mandatos una especie de sensibilidad, de dependencia, de dominio, que está legitimada por las normas, por el orden social, y donde muchas veces el transgredirla trae la sanción correspondiente. Si no, pensemos en esta pandemia y en este aislamiento obligatorio que tuvo la humanidad, cómo se visibilizó cruelmente los vínculos. Se dice que la violencia de género constituye la segunda pandemia de la humanidad por el caso alarmante de denuncias por violencia de género, por situaciones de abuso, por femicidios y por tantas situaciones visibilizadas. Entonces la pregunta es, ¿la pandemia incrementó la violencia o nos mostró crudamente la naturaleza de los vínculos? Es por ello que decimos, continuamos pensando al género
en estos juegos de opuestos entre hombres y mujeres, y nos damos cuenta que otro entrecruzamiento tiene que ver con la esclavitud. Somos esclavos de mandatos vinculadas al cuerpo y a los estereotipos, violencias simbólicas que muchas veces crean dependencia, quitan identidad y sobre todo quitan libertad. Recuerden que estamos aludiendo a situaciones que generan el piso de la violencia. ¿Y qué consideramos violencia? ¿Es solo un modo fallido de relación? No, violencia es todo lo que quita potencialidad a la vida de una persona. Violencia es todo lo que quita calidad de vida. Violencia es todo lo que genera un aquí y ahora que sería diferente si no se estaría padeciendo una situación de violencia. Por eso pensar estas cadenas, estos mandatos de la desvalorización, de la esclavitud, muchas veces de esclavitud de la creencia. Recordemos que muchas veces las mujeres sentimos que todos lo podemos hacer o lo tenemos que hacer de la mejor y mayor manera posible. Entonces muchas veces no se trata solo de ser madre, sino sentimos que tenemos que ser la mejor madre. No se nota solo de ser una compañera en la pareja, sino sentimos que tenemos que ser la mejor compañera y así la mejor economista del hogar, la mejor trabajadora, la mejor profesional. Y por supuesto sentimos muchas veces que somos responsables del éxito de la familia, de la crianza de los hijos, del mantenimiento de la casa, de la estabilidad de la pareja. Mandatos que muchas veces nos ponen una meta y quizás sentimos que no podemos, que no llegamos, que a eso que tenemos que hacer está más lejano y eso que estamos haciendo está un poco más atrás. Y entre esa distancia de lo que tendríamos que hacer y de lo que sentimos que estamos haciendo, esa distancia muchas veces, en vez de motivarnos, de impulsarnos a recorrerla, a hacerla quizás de otro modo, con otras ganas, de otra manera, nos crea culpa. Culpa que muchas veces es sentida como las piedras en la mochila, como un peso muy enorme. Culpa que muchas veces generan en nosotros una sensación de frustración y fracaso. Si lo tomamos como violencia, dijimos todo lo que quita calidad a nuestras vidas, es obvio que estamos hablando de violencias aceptadas, validadas por muchas de nosotras y por supuesto por los hombres y la cultura. Y es desde ahí, pensando en nuestra caja de Pandora, cómo nos construimos las mujeres, que obviamente la mirada nos lleva a pensar en los hombres, cómo se construyeron los hombres. Recordemos que esos hombres también aprendieron a ser hombres, y si lo pensamos en una sociedad que se caracterice por la violencia, en una sociedad que simboliza al hombre como continuamente alguien que tiene que demostrar que no es una mujer, que no es un niño, un hombre que demuestre que es valiente, agresivo, activo, aunque muchas veces quizás eso lo lleve a poner su vida y la de otros en peligro. Muchas veces ese hombre que asume un papel de virilidad, de un éxito hasta impostado en el trabajo con las mujeres. Recordemos que muchas veces el éxito de un hombre se mide por el número de parejas y por supuesto que se caracteriza desde la fertilidad y de sentirse potente en el ámbito reproductivo. Recuerden que estamos hablando de esta violencia machista que nos genera un hombre que con una figura totalmente cristalizada del lado del prestigio y el reconocimiento cuando encarne los mandatos masculinos. María nos dice, es una presión que agobia y nos da culpa por no hacer las cosas perfectas. Claro que sí, María querida. Y no solo muchas veces nos lleva a sentir culpa, sino que ante esa imagen que estamos viendo de un hombre que pareciera a veces estar legitimado, reconocido en el ámbito público,
Muchas veces todo lo que hacemos queda en el ámbito privado y allí pareciera no tener reconocimiento. Recordemos que muchas veces, y lo escucharemos de nuestras amigas, de nuestras familias, de nuestras vecinas, alguien nos dice: estoy tan cansada de ser para otros. Entonces en el acto tenemos que pensar que ese ser para otros quizás causó la postergación del propio ser, puesto que para ser para otros me desdibujé, me diluí. Por eso la importancia de un equilibrio, de un bienestar entre lo que hago, lo que deseo hacer y lo que siento que tengo que hacer, porque todas funcionamos con algunos mandatos. Recordemos que la caja de Pandora está en todas nuestras casas, ¿sí? Entonces estamos como proponiendo pensar estas construcciones que no son elegidas, muchas veces hasta son impostadas, pero responden a mandatos sociales, culturales, históricos, políticos. Quizás ahora, desde el cuadro de esta venadita herida, sentiremos que es muy sencillo mirar el bosque hacia atrás y resignificar las luchas de mujeres de hace décadas, de hace 50, 100 años. Pero recordemos que siempre esas luchas generaron mucho dolor y padecimiento. Por eso, resignificando, tomando las luchas de los movimientos sociales, es que hoy podemos decir: la violencia de género no solo es una cuestión de derechos humanos, sino que requiere el protagonismo de todas y todos para que diariamente, en el lugar que estamos, algo hagamos para ir desanudando estos mandatos y para dejar de esclavizarnos con mandatos de otros. ¿Por qué? Porque recordemos que si todo tiene que ver con la historia, con la crianza, recordemos que en nuestras pautas de crianza muchas veces repetimos historias de nuestras madres, de nuestros padres, de las madres y de los padres de nuestros padres. Entonces, interesantísimo nuestra primera mirada hacia la crianza y poder pensar cómo se criaron esos hombres y esas mujeres. Esos hombres crecieron y construyeron una identidad tomando lo otro como posibilidad, o al contrario, rechazando todo lo que parecía femenino, con mujeres que a veces parecían ser lo otro, lo que él no era. Si pensamos en esos hombres duros de las películas, los Charles Bronson, decía mi madre, vamos a ver que en esos hombres lo que no les estaba permitido era poder demostrar sus emociones. Eran niños criados en soledades emocionales que luego se tornaban hombres a quienes les costaba muchísimo hablar, poner en palabras para lo que les sucedía, poder contar, aventurar, poder abrir lo propio, ¿sí? Porque recordemos que el hombre del que estamos hablando, ese macho alfa, pareciera que ni frío tiene, ¿sí? Entonces vamos a decir, en la historia y en estos papeles que nos tocó, entre comillitas, asumir, decimos muchas veces que el papel de las mujeres a lo largo de la historia fue el de satisfacer las demandas de los hombres, demandas sexuales, demandas afectivas, demandas de cuidado, demandas de protección y ejercer siempre papeles de sumisión. Así en esta mujer muchas veces tierna, fiel, afectiva, parecería que su naturaleza era la de ser débil y sometida, encontramos hombres, al contrario, cuyo papel asumido fue siempre satisfacer las necesidades de las mujeres, necesidades entre comillitas. ¿Y qué necesidades parecían tener las mujeres a lo largo de la historia? Necesidades de protección, de seguridad, de sostenimiento económico. Parecía que a esa mujer débil, tierna, afectiva, se le anteponía un hombre fuerte, dominante, importante, racional, que podía ocupar el campo de la ciencia, la tecnología, la producción, ¿sí? Un hombre dominante. Y es desde allí que decimos,
si el mandato del hombre es ser aguerrido, fuerte, exitoso desde lo económico, lo social, lo sexual, viril y también dijimos potente, los hombres que se alejan de ese espejo parecieran estar fuera de la norma. Y así nos encontramos. Como estamos haciéndonos regalitos virtuales, recordé también otra pintura, esta de Diego Rivera, que se llama Fuerza Subterránea. En estas fuerzas subterráneas de Diego Rivera semeja una caverna con luces y sombra, en donde en el trasfondo de la caverna podemos imaginar los mandatos, nuestras historias, pero luego emerge desde el centro de la tierra con toda la potencia posible diferentes cuerpos, diferentes movimientos, diferentes mujeres, que tienen por supuesto diferentes ritmos, diferentes tonalidades, diferentes potencias. Pero desde allí podemos pensar la noción de hábitus. Vieron que se habla mucho del hábitus, algo así como el nicho, como el lugar que ocupamos. Pero yo les propondría que volvamos a lo etimológico de la palabra hábitus. Y hábitus tiene que ver con lo que sentimos que hemos tenido, lo que alguna vez se tuvo, lo que alguna vez se sintió como propio. Y si lo tomamos desde ahí y vamos a nuestra historia, ¿qué vamos a sentir que tuvimos como propio con este mandato? Estoy tratando de que pensemos y que tengamos estas miradas, porque de una manera u otra decimos, si estamos pensando un sistema social que se inscribe desde el dominio masculino, el patriarcado diríamos todas, y que eso establece la división entre los sexos, eso no es que esté en un libro, no está en una pintura, está dentro nuestro, está internalizado, está en nuestros esquemas de pensamiento que se encadenan de modo tal que se naturalizan y que vuelven en modos de relación, que vuelven en nuestra manera de mirar, de comprender y de decodificar el mundo, y que se legitima en cada uno de los individuos que componen la sociedad. Por ello dije, en esto de pensar nuestras cajas de Pandora y qué hay en las cajas de las mujeres, qué hay en las cajas de los hombres y qué hay en las cajas de los otros, les propongo que saquemos el espejo y decimos, en ese espejo, ¿cómo nos miramos? Si están los hombres, si están las mujeres, esa imagen, ese juego que deviene en una imagen propia, ¿cómo se interpreta? Pareciera que hasta el momento muchas de las mujeres solo nos hemos identificado con categorías impuestas en oposición al hombre e impuestas por la parte dominante. Entonces, gran problema, gran piedrita en el zapato. Si para poder comprender y entender lo que me pasa, los códigos lo tomo desde la parte masculina, ¿dónde está lo propio? ¿Dónde aparece lo mío? Por ello es lo interesante de poder pensar que para poder salir de este laberinto de espejo, de este laberinto del Minotauro, nuestro hilo de Ariadna, lo que nos va a permitir salir de allí, pasa nada más y nada menos que por poder resignificar y visibilizar en qué estamos las mujeres hoy. Con toda la historia en nuestras mochilas, en nuestros bolsos, sí es importante que digamos en esa caja que abrimos, junto con la esperanza, está lo que las mujeres queremos para nosotras mismas, y es nada más y nada menos que poder ser nosotras mismas, con nuestros modos, nuestros lenguajes, poder sentir que la verdadera liberación no solo tiene que ver con la autonomía económica y el logro de la independencia, la verdadera liberación tiene que ver con sentir y visibilizar y enunciar que las mujeres no nos relacionamos ya desde la necesidad de tener un proveedor, sino que nos relacionamos desde la libertad de poder compartir nuestras vidas con quienes deseamos.
Y en este paradigma de libertad, de deseos, de enunciación, de empoderamiento, los hombres también se están liberando, porque son muchos los hombres que se dan cuenta que hasta ahora solo eran esclavos. Eso que parecía único, que parecía singular, que les parecía que les daba identidad, era nada más y nada menos que repetir normas y palabras de otro y continuar determinismo. La verdadera asunción masculina también viene por poder decidir qué tipo de hombre se quiere ser y poder asumir la sensibilidad, la empatía, la diferencia. Por supuesto, poder pensar y poder abrir nuestra caja de Pandora lleva en sí los deseos profundos de erradicar la violencia. Pero no vamos a poder erradicar esas violencias si realmente los cambios también no son profundos. Y esos cambios no solo es a nivel de las estructuras sociales, familia, escuela, iglesia, sociedad en conjunto, fuerzas de seguridad, sino también tiene que ver con nuestras estructuras subjetivas, con nuestras mentalidades, con lo que esa violencia simbólica ha grabado en nuestros cuerpos. Por eso decimos, si comenzamos a pensar en un paradigma de libertad, dejaremos de tener conductas de oposición y reactiva para poder sentirnos plenas, poderosas, proactivas y siempre en relación a un otro. Si no, no hay posibilidad de co-crear un mundo si no es colectivo. Ese reto que hoy en día afrontamos las mujeres es colectivo, es entre todas las mujeres, es con los hombres, es con los niños, los adolescentes, es con los otros. Porque ese reto pasa nada más y nada menos que con poder romper las cadenas. Cadenas construidas por la historia, que muchas veces nos condena a repetir las generaciones. Cuando nos dicen hay por lo menos 3 generaciones dentro nuestro, decimos la historia de mi madre y de mi madre, de la madre de mi madre, intenta repararse o reivindicarse a través nuestro. No, rompamos los determinismos, busquemos los modos de que con nuestras propias voces, con nuestro propio lenguaje, construyamos nuestros propios proyectos de vida en libertad, sin esas ideas y estereotipos que nos hacen sentir débiles, sumisas, dominadas. ¿Por qué? Porque romper esas cadenas construidas por la historia es nada más y nada menos que la posibilidad de poder expresarnos como somos, de buscar la equidad y de disfrutar la no violencia. Romper las cadenas es la posibilidad de poder tomar decisiones sobre nuestros cuerpos, nuestras vidas, sin muchas veces generarnos autoviolencia. Pero para ello no lo vamos a poder hacer si no nos sacamos los ropajes, si no construimos una nueva piel. Porque si hay algo que la pandemia nos mostró, es que no se trata de sobrevivir. Se trata de lograr el mejor y el mayor bienestar posible, y ese desafío es colectivo. No se trata de sobrevivir, sino de devenir más humano, de humanizarnos. Se trata de co-crear pensamientos colectivos de aceptación de lo que somos, aceptación de nuestro ser. Y eso dista mucho, aceptar nuestro ser, del valor que le podemos dar al sexo, al género. Estamos hablando de valorar, apropiarnos, enorgullecernos de nuestro propio ser, de lo que el ser nuestro posea. Dijimos, hay toda una tarea que tendrá que ver con políticas públicas superadoras, con el mainstreaming, la transversalización del enfoque de género en las políticas, de todas articulaciones intersectoriales, interministeriales. Dijimos, erradicar las estructuras objetivas de la sociedad que sostienen la violencia. Pero también la otra tarea que dijimos no comienza mañana, comienza ya, es desde ahora. Tiene que ver con lo propio,
con nuestras propias violencias internalizadas, nuestros propios micromachismos, que muchas veces nos asfixian, nos ahoga, y que lo llamé desde romper las cadenas. Y vamos a lograr romper las cadenas si nos hacemos visibles, si comenzamos a pensar y a sentir que la fuerza verdadera está en el amor, porque no es la fuerza la que nos hace fuertes, sino el amor, de nutrirnos de lo que nos hace bien, de volver a sostener la mirada que devuelva en la existencia. Porque ese sostener la mirada nos va a dar esto, la posibilidad de encuentro, de sentir que más allá de aislamientos posibles, fortalecemos el lazo social, fogueamos o caldeamos hogueras de respeto, apostamos a la paz, al ejercicio de derecho, con el propio ritmo y con la propia canción. Y para poder terminar este espacio que me parece maravilloso y en el que estoy emocionada de poder compartir con ustedes, quiero, antes de leer un pequeño cuento escrito en un taller de cuento por una de las mujeres que logró salir de una situación de violencia, antes de leer ese cuento que se llama Romper Ataduras, agradezco una vez más a Tres Sin Límite, a mi querida Roxana City-Harf, a la estimada Mirta Gómez Villalba y a la maravillosa Milena Viñas por esta posibilidad de Tres Sin Límite. Y me despido desde el fondo de mi corazón con este cuento, Romper Ataduras, y que dice así: hoy rompí ataduras, hoy escuché mi propia voz, hoy dije basta, basta del basureo, hoy no estuve sola. 1000 estrellas me acompañaron y tuve la fuerza de decir no. ¿Cuánto tiempo podré sostenerlo sin que el miedo me invada y paralice? No lo sé. Sí sé que este no es el inicio de muchos otros que llegarán y se oirán. Tal vez no tenga que volver a gritar por el dolor que la daga produce en mis entrañas. Tal vez sea más prudente, menos pasional. Hoy no me aturdí de muchos otros para estar. Hoy no me sometí a sus deseos. Hoy no estuve sola. Hoy, por fin, después de mucho tiempo, estoy con...